Bienvenidos a una nueva emisión de su programa La Mente de Cristo. En el día de hoy, analizar un concepto muy importante y muy interesante dentro de la escritura que viene a manera de pregunta, y es: ¿qué es el pecado? Y como aquí lo hacemos sin el estigma de religión, sin el estigma de ninguna doctrina, vamos a permitir que la escritura nos defina el concepto de lo que es pecado. A veces este concepto ha sido utilizado a través de la historia para esclavizar a los seres humanos. Entonces se llega y se le dice a un ser humano que está en pecado, o se le señala sus pecados, y a través de eso se genera una conveniencia. Se aprovecha esto para que el ser humano sea esclavo de alguna ideología o de algún sistema de pensamiento, pretendiendo que a través de ser esclavo o ser súbdito de este sistema de pensamiento, él pueda ser libre. El ser humano pueda ser libre del pecado, pueda ser libre, y entonces se formulan un montón de, de supuestos, se prescriben un montón de normas para que el ser humano pueda vencer el problema del pecado. Pero hoy te voy a decir una cosa: tú y yo no podemos vencer el problema del pecado, no podemos solucionar eso. Eso va mucho más allá de lo que nos han vendido las religiones, de lo que nos han vendido los sistemas de pensamiento, lo que nos ha vendido Babilonia, como lo dice la escritura en Apocalipsis. Babilonia ha embriagado a todas las naciones con el vino del furor de su fornicación. ¿Qué quiere decir esto? Y es que al mundo le han introducido un vino que ha emborrachado a las mentes, unas doctrinas, unas ideologías en cuanto a todos los temas de las escrituras, que lo único que han hecho es, por un lado, crear más escepticismo, por el otro lado, hacer que las personas repudien a Dios o lo confundan con la religión que los ha esclavizado. Y entonces vamos, con la ayuda de Dios, a intentar hoy profundizar en el concepto de qué es pecado. El apóstol Juan nos da una definición en su primera epístola, y que ahorita vamos a ir a ese texto, y es que el pecado es transgresión de la ley. Pero entonces ahí se tienen que levantar dos interrogantes: ¿qué es la ley? Y para poder entender entonces cómo es esto de que el pecado es transgresión de la ley. Entonces, como Juan lo define así, ¿qué hacen la mayoría de religiones? Tomar la ley, ponérsela enfrente al catecúmeno, al prosélito, al miembro de la congregación, y decirle: sométase a esto estrictamente y cúmplalo, y sálvese quien pueda. Es algo que ha tenido en esclavitud al ser humano toda la existencia, porque según la escritura, la carne no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Intentar hacer esto con la ley es, primero, proponerla en la carne e intentarla cumplir en la carne. Cuando hablo de la carne, es con mis fuerzas, con mi humanidad. Y con mi humanidad, según el apóstol Pablo, no se sujeta mi humanidad a la ley de Dios y tampoco puede. También para el apóstol Pablo nos dice en Romanos que la paga del pecado es la muerte. Esto quiere decir que también el pecado es un sinónimo de muerte. Pero la pregunta es: ¿dónde empieza ese pecado? ¿Dónde se suscita el pecado en mi vida? Si nazco siendo un bebé 9 meses en el vientre, ¿y desde cuándo empieza el pecado a gestarse en mí? Porque entonces, si se me somete a una ley, a que tengo que cumplirla, porque eso es el pecado, eso quiere decir que el pecado lo practico, y las cosas que hago son lo que me hacen un pecador. Es decir, al ladrón lo hace pecador es el acto de robar, entonces deja de robar para que deje de ser pecador. Al mentiroso, el decir mentiras es lo que lo hace pecador, entonces en mi iglesia le impongo que no mienta y así dejará de ser pecador. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Al ladrón no lo hace pecador que roba, él roba porque ya es pecador. El acto de robar es simplemente una manifestación visible de lo que él es. David escribió que en pecado somos concebidos. Es una naturaleza ya heredada. En Caín, cuando mata a su hermano, se ve visiblemente lo que invisiblemente se había gestado en Adán, su padre. Entonces debemos entender la profundidad de las cosas, debemos hacer
un análisis pleno de lo que connota la pregunta de ¿qué es pecado? Y responderla no a la luz de lo que prescribe una religión o lo que a mí primero se me viene a la cabeza. El pecado, si dice la Biblia que es transgresión de la ley, entonces analicemos qué es la ley de Dios. Y nosotros en el Sinaí encontramos que Dios da una revelación de sí mismo, se manifiesta al pueblo a través de las 10 palabras. Y esas 10 palabras son un resumen de la vida de Cristo. Es decir, y si Cristo, que es la palabra, pero ya la palabra encarnada, es una revelación del Padre, quiere decir que la ley es una transcripción del carácter del Padre. Entonces, si la ley es una transcripción del carácter del Padre, ¿cómo la debe contemplar el creyente? Dice la Escritura que Dios envía su palabra y Él hará todo aquello y la hará prosperar en todo aquello para lo cual la ha enviado. Eso lo dice el Señor en Isaías. Y que Él colocará su ley en mi corazón, sus mandamientos las escribirá en mi mente, para que yo ande conforme a su voluntad. El trabajo de colocar la palabra en mí lo hace Dios, y que esa palabra dé fruto, eso también se encarga de Dios. Solamente puedo tener fe. Entonces colocar una ley y decirle a un creyente, cúmplela para que deje de ser pecador, es lo más absurdo que se ha podido inventar el diablo y lo más absurdo que se ha podido inventar cualquier mortal. La ley no fue entregada al ser humano para que la cumpliera. La ley fue entregada al ser humano para que la guardara y por la fe pudiera alcanzar la promesa. ¿Cuál promesa? De que el Señor en la óptica del nuevo pacto pondría esa ley en el corazón y haría que andemos en nuestros mandamientos y cambiaría la naturaleza del ser. Es interesante, y esto lo vamos a ir comprendiendo con el tiempo. Es importante y muy interesante lo que se dice acá en el Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 7, después de que Adán y Eva prueban del fruto, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En la escritura la desnudez es sinónimo de pecado, y es muy importante porque dice que Adán se siente desnudo y dice que se cosieron hojas de higuera para cubrirse. Pero hay algo interesante, es que ellos se hacen hojas de higuera, se cubren, pero en el versículo 8 luego dice que aparece el Dios. Dice que, y oyeron al Señor Dios que se paseaba por el huerto al fresco del día, una voz apacible, cálida. Venía Dios paseándose, no lleno de ira, no lleno de cólera porque Adán y Eva habían hecho lo prohibido, no. Sé que venía al fresco del día. Y es interesante, Adán y Eva ya han cometido el error, ya han pecado, pero ¿dónde estuvo el pecado? Yo los invito a que vean los 2 videos anteriores que titulan Metamorfosis Mental parte 1 y Metamorfosis Mental parte 2, porque allí vamos a encontrar, allí estábamos hablando y dialogando en cuanto a qué es lo que empieza a suceder en la mente de Eva y qué es lo que la lleva a tomar el fruto. Entonces, lo que decíamos anteriormente, si yo circunscribo el pecado a un acto o a una obra, me voy a quedar con lo superficial. Eva toma el fruto, ya es una manifestación visible del pecado, tomar el fruto y comerlo, pero ese no fue el pecado. El pecado ya está en su mente y el pecado se gesta por las palabras de la serpiente. La serpiente le propone ser igual a Dios, la serpiente le propone independencia a Dios, la serpiente le propone alcanzar la sabiduría, ser igual a Dios, y eso es lo que seduce a Eva. Esa idea es lo que la hace llevar a tomar el fruto. También el diablo le dice, Dios les está diciendo mentiras, Dios está reduciendo tu libertad. Y esto que Satanás le dice a la serpiente, que como digo, está en el video anterior, Metamorfosis Mental parte 2, es lo que a Eva finalmente la lleva a tomar el fruto. Entonces vemos que a Eva no la hace pecadora tomar el fruto. Así como al ladrón no lo hace pecador ser ladrón, así como al mentiroso no lo hace mentiroso, no lo hace pecador el decir mentiras. Ya hay algo que está antes allí que lo hace hacer estas obras. Por eso que yo no debo intentar modificar la conducta de ningún hermano, de ningún amigo, de mi prójimo. Es ridículo. El pecado está mucho más allá, está mucho más intrínseco de lo que yo llego a pensar.
Eva toma el fruto porque ya hay una información y esa información debe ser cambiada. Se codificó algo en la mente. Dios había establecido unas leyes en el ser humano. Las estructuras mentales que Dios ha colocado en el hombre armonizan tanto con su carácter que dice que por eso el hombre puede ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero ahora el trabajo de la serpiente es que ha tergiversado desde la mente del hombre el carácter de Dios, haciéndole creer al hombre que Dios es mentiroso, que Dios no lo quiere, que Dios por sus pecados y por sus errores lo va a castigar, que Dios lo ha privado de algo superior. Es decir, Satanás intenta reducir el valor y la autoestima. Aquí ya se trata de temas de identidad. Si Adán y Eva, si Eva consideró que probando el fruto podía ser igual a Dios, quiere decir que Satanás logró atacar su autoestima y su identidad. Si en su naturaleza casi que perfecta pensó que Dios no la apreciaba lo suficiente como para negarle el fruto que le daba un estado superior de existencia, cuánto más ahora la naturaleza caída va a sentir que Dios no le aprecia lo suficiente. Por eso hay tanta pérdida de identidad, por eso hay tanta baja de autoestima en nuestros días. Allí se establecen los principios de, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, el estrés. Ahora el hombre va a temerle a Dios. Y eso nos lo dice el texto en el versículo 9, dice, en el 8, y cuando oyen la voz del Señor que se paseaba, dice que entonces el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles. Alguien que te lo ha dado todo, que te ha dado tu esposa, que te ha dado amor, que te ha dado el huerto, que te ha dado el paraíso. Los seres humanos soñamos con un paraíso en la tierra, soñamos con un buen hogar, soñamos con una estabilidad en todos los aspectos, y a Adán y a Eva se le obsequian, Dios mismo se lo entrega, pero ahora aquel que les ha entregado todo, ahora ellos le temen y sienten una enemistad extraña hacia aquel que les ha regalado todo lo que alguna vez pudieron soñar y lo que no se imaginaron. Algo cambió acá y ahora el hombre tiene miedo de Dios. Y entonces Dios le va a hacer una pregunta a Adán, y la pregunta es, ¿dónde estás tú? Y Dios hace esta pregunta porque desea que Adán le responda en su libertad. Dios nunca ha reducido su libertad. La serpiente les ha dicho, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol, redujo la declaración de Dios, redujo la libertad que Dios le da. Dios les había dicho, coman de todos. Satanás dice, con que Dios ha dicho, no coman de todos. Dios, ustedes no van a morir, sino que Dios sabe que si ustedes comen serán como Él. Y toda la mentira y toda la mentira, toda la cizaña que Satanás ha metido en la mente de Adán y Eva ahora da semilla y da fruto. Ahora florece esa mentira, florece el error. Y ahora el hombre ve a Dios de una manera distinta. El ser humano ve a Dios ahora de una manera antinatural a lo que Dios había hecho al principio. En el capítulo 3, en el versículo 15 del Génesis, cuando Dios escucha al hombre, a la mujer, luego le dice a la serpiente, yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Dios, ¿por qué tiene que poner una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente del dragón? Porque ahora en el hombre hay una enemistad natural, entre comillas, hacia Dios. Naturalmente no nos vamos a someter a Dios, naturalmente no nos vamos a acercar a Dios. Acercarse a Dios es un milagro del Espíritu. Orar a Dios, querer tener pensamientos nobles, es la intervención literal de Dios. Cuando nosotros vemos la historia del diluvio, por ejemplo, dice la Biblia que en tiempos del diluvio, dice que Dios entendió que los pensamientos de los seres humanos eran de continuo solamente al mal. Se empieza a desplegar el gran conflicto y la familia de la maldad empieza también a aflorar en el mundo. El reino de las tinieblas empieza a gobernar y empieza a tomar la tierra como posesión suya. Y Dios tiene que desplegar milagrosamente su influencia para que el hombre no se pierda para siempre. Entonces ellos dos se esconden, pero se esconden de aquel del cual nunca debiéramos escondernos. Jesús es la manifestación más grande de Dios. Y cuando Jesús pisó la tierra, el testimonio de su vida, lo que nos redactan los evangelios, lo que está redactado en los evangelios,
nos dice que Jesús no es una persona de quien se tenga que huir, sino a quien se debe ir. Se le acercaban niños, se le acercaban leprosos, se le acercaban ladrones, se le acercaban todo tipo de pecadores y no los rechazaba, los amaba, los abrazaba, los sanaba y sus pecados les perdonaba. Pero Adán y Eva tienen una información que los ha dejado destituidos de la gloria de Dios. Parece que ahora Dios es un extraño y es un enemigo para ellos. ¿Quién se esconde de un amigo? ¿Quién le tiene miedo a alguien que ama? ¿Quién le tiene miedo a un amigo? Uno solamente se esconde y le tiene miedo a un enemigo, a alguien que le quiere hacer daño. Y si Adán y Eva se esconden y tienen miedo de Dios, es porque piensan que Él les va a hacer daño. La pregunta es, ¿quién les metió esta paranoia? ¿Quién les vendió esta idea? ¿Quién puso este pensamiento en sus corazones? ¿Quién desconfiguró lo que en la mente Dios había puesto en un principio? Pues el diablo. Ya ellos no tienen la mente de Cristo, ahora tienen la mente del dragón. Porque la mente de Cristo es, cuando vemos a Jesús hablando de su Padre, dio declaraciones tales como: el Padre mismo los ama, a Él le ha placido darles el reino. Dice que el Padre mismo ama al mundo, que el Padre lo ama a Él. Es decir, lo que Jesús vino a declarar de Dios es que Él era amor. Pero ahora Adán y Eva tienen otra información, y no es que Dios da amor, se le tiene miedo, hay que esconderse de Él. ¿Por qué? Por mi error. Noten que Adán en el versículo 9 dice, y Dios le preguntó: ¿dónde estás? Y en el versículo 10, Adán responde: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué Adán tiene miedo? Porque se siente desnudo. En la escritura la desnudez es sinónimo de pecado, de vergüenza, y lo que lo hace esconderse de Dios es precisamente su pecado, es precisamente su vergüenza, es precisamente su desnudez. Ahora el hombre, viendo su condición, le tiene miedo a Dios, no va a ir a Dios. Por eso es que cuando se hace una falsa ideología de quién es Dios, cuando se hace una falsa, se predica falsa o erróneamente en cuanto al carácter de Dios, el pecador va a hacer dos cosas: o va a huir de Dios porque ve su insuficiencia, o va a ir a Él con miedo. Una de las dos. Y como voy con miedo, entonces intento justificarme, y entonces se me mete el espíritu farisaico, ¿no? Entonces cojo la ley, entonces intento hacer todo lo que dice allí, me abstengo de mentir, me abstengo de robar. Ahora, no siendo que eso esté malo, debemos no hacer esas cosas, pero lo estoy diciendo en el término espiritual. Entonces me abstengo de todo eso, y como me he abstenido y lo he logrado, entonces puedo mirar a mi prójimo por encima del hombro. Entonces considero que soy mejor que los demás, que soy perfecto, pero en realidad en el fondo mi corazón sigue estando mal, porque aunque ahora me abstengo de decir palabras, en el fondo muchas veces lo deseo, pero no lo hago por guardar una imagen. Me abstengo de decir algunas cosas y por aparentar ser un buen religioso, pero en el fondo sigo con el chisme en mi corazón, sigo con el chisme en mis labios, y eso afrenta especialmente a Dios. Es decir, no hay una transformación de la naturaleza y del ser. En tiempos de Cristo, los fariseos, los saduceos, era gente que cumplía la ley al pie de la letra, pero su corazón estaba podrido al punto que Cristo los llamó sepulcros blanqueados. ¿Qué es lo que necesita ser transformado? ¿Los actos o el alma? Necesita ser transformada el alma, y cambiando el alma, cambiando el corazón, cambiarán los actos. Si un ladrón, Dios le cambia el corazón, sus actos cambiarán. Pero yo puedo intentar corregir el acto de un ladrón, pero en el fondo su corazón seguirá siendo un ladrón. Necesita hacer una transformación del ser, y eso no lo puedo cambiar yo, eso no lo puede cambiar la religión, eso no lo puede cambiar una ley, eso no lo puede cambiar una doctrina. Eso solamente lo hace Dios a través de su Hijo. Y esto es algo maravilloso, porque la ley me está revelando, la ley quiere decir instrucción, pero se le ha dado otra noción a la ley. Se le ha dado un concepto como de juicio, se le ha dado un concepto judicial, de fiscal. Es decir, la ley te coge y te quiere aplastar, pero Pablo dice que la ley me aplasta cuando el pecado está operando en mí y no la estoy contemplando en el espíritu, sino en la carne. Pero en realidad el propósito de la ley es llevar al hombre a un estado superior, en el sentido de que la ve como una promesa, y es Dios cumpliéndola en él. Porque la ley no te dice no mates ni robes, la ley no te dice eso.
que la ley entiende, Dios sabe, Dios no puede apelar a una forma tan negativa de la voluntad humana con un rotundo no. La ley no dice no mates o no robes, no, la ley dice es no robarás, no matarás, está en futuro, en promesa, son las 10 palabras, las de Barín, quiere decir las 10 promesas de Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto, yo te saqué de la casa de servidumbre. Por eso yo me revelo a ti. Cuando me revele a ti, cuando me conozcas, entonces yo te prometo que no matarás, no robarás. ¿Por qué robar cuando he conocido a un Dios tan maravilloso? Sé que aunque me falte, Él va a proveerlo todo. Es decir, lo que Dios hará en el corazón del hombre es tan maravilloso que el hombre no volverá a adulterar, que el hombre no volverá a matar. Es decir, dice la escritura en Isaías que ya nadie hará daño en mi santo monte, y Dios se ha comprometido primero a poner la enemistad. Segundo, se ha comprometido a que pondrá la ley en mi corazón. Tercero, se ha comprometido a que esa ley sea una realidad en mi mente, en mi vida y en mi existencia. La escritura dice por todo lado que no puede el etíope mudar el color de su piel, no puede el tigre quitarse una de sus manchas. Por eso Él dice, así tampoco podéis hacer lo bueno estando habituados a hacer lo malo. Dios se compromete a tomar el caso del hombre y llevar al hombre a donde el hombre por sus fuerzas no puede llegar. Pero yo necesito contemplar a Dios, necesito todo verlo con el lente de Cristo. Ahora, si yo no temo, si yo no le tengo miedo a Dios, yo me voy a estar acercando a Dios constantemente, voy a estarlo contemplando en la faz de su Hijo, en el rostro de su Hijo, y en esa imagen que estoy contemplando, en esa imagen voy a ser transformado. Adán tiene miedo de Dios. Adán tiene temor, ve su desnudez, su pecado es grandísimo y eso lo hace esconderse. Y ahora eso como se ve reflejado en su hijo Caín cuando mata a su hermano Abel. Cuando Dios se le acerca a Caín, como se le acercó a su padre, el padre de Caín es Adán, y Dios se le acercaba a Adán y Adán se esconde entre los árboles. Ahora Dios se le va a acercar a su hijo y aquí ya está más potenciado el miedo hacia Dios. Y la idea de que él no puede ser perdonado. Lo primero que Caín le dice a Dios es: este pecado es muy grande para ser perdonado, es tu presencia huiré y errante seré en la tierra. Caín magnifica el pecado, magnifica más su pecado y su maldad que lo que lo hizo su padre Adán. O sea, Caín se siente devastado y que no va a ser perdonado. Esto es muy grande para ser perdonado. Es decir, Dios no podía perdonarle el pecado a Caín. Él mismo se da su sentencia. A Dios esto le rompe el alma. Y de ahí en adelante hemos caído en el mismo error. Y la idea de Satanás es no atacar directamente a Dios. Ya ha atacado su carácter porque lo ha distorsionado de mi mente, sino que ahora permite que el hombre establezca religiones. Aquí se camufla, entonces con la religión tergiversa más el carácter. Con la religión le impone al hombre leyes y normas para alcanzar santidad, para alcanzar un estado superior de existencia. Lo ha logrado a través de la historia. Hoy lo logra con el cristianismo en muchas maneras. Entonces a Eva le dice: mira el fruto, cómelo y sé como Dios. Le dice hoy al mundo contemporáneo: tome una ley o tome estas palabras y cúmplalas y sea como Dios. Fue lo que pasó en el Sinaí. Dios les da las 10 palabras y lo primero que hace el pueblo es decir: todo lo que Jehová diga, eso haremos. Según la Biblia, ahí rompieron el pacto al prometer. Eso haremos. Al rato estaban haciendo un becerro, estaban cayendo en apostasía. Pues que Dios no le dio la ley para que ellos la ejecutaran. Yo no puedo ejecutar la ley, yo no puedo ejecutar la promesa. Es Dios el que la ejecuta. La palabra que sale de su boca tiene el poder para dar fruto. Cuando yo prometo, ahí rompo el pacto. El hombre se siente devastado, y se siente devastado porque ya la serpiente le vendió una imagen errónea de quién era Dios. Entonces es interesante que cuando Dios le pregunta: ¿dónde estás?, dice: tuve miedo de ti y me escondí porque estaba desnudo. Pero es que él ya se había vestido con hojas de higuera. Aún haciéndose vestidos con hojas de higuera, Adán se sentía aún desnudo, pero ya estaba entre comillas vestido. Entonces era una desnudez espiritual. Su pecado lo está devastando. Aquí está operando lo que Pablo denomina en Corintios la administración de muerte. Y es necesaria la administración de muerte para que yo pueda ver mi condición, y en mi condición vea la necesidad de Dios, pueda ir a Dios, manifestarle lo que realmente soy, porque es que esto es lo que soy. Pero muchos sistemas de pensamiento venden humo diciendo que
aparenta ser un buen cristiano, aparenta ser un buen religioso, y cuando aparente ser un buen religioso, entonces ante el mundo vas a estar bien, pero en el fondo realmente tú sabes tu condición, sabes lo que eres, incluso ni siquiera llegamos a saber lo que somos, solamente cuando comparo no mi vida con la de mi prójimo, porque eso es lo que hace la falsa religión. Como entonces estoy haciendo obras y entonces me pongo bonito, me organizo, me abstengo de ciertas cosas, entonces salgo con la Biblia en la mano, entonces ya el prójimo que de pronto no ha alcanzado un nivel de conocimiento, entonces siento que soy mejor que él, pero en realidad mi corazón sigue siendo podrido, porque es que yo no puedo cambiar, yo puedo modificar alguna conducta, pero conozco personas que ni siquiera creen en Dios y modifican conductas, y no se trata de modificar una conducta. Para una conducta cualquiera lo puede hacer. Hay gente que conozco que no son ni buenos ni malos y dejan, por ejemplo, el cigarrillo, dejan, por ejemplo, el alcohol porque saben que es algo que les hace daño. Y es que no se trata de eso, es transformar totalmente la naturaleza, y eso es lo que necesita el cristianismo, que haya una transformación total del ser. A veces se ve que a veces el cristiano es el más aburrido, es la persona más amargada que puede habitar en el mundo, pero ¿por a qué se debe eso? Un cristiano debería ser feliz, debería ser alegre, debería estar lleno de gozo. Y aquí no estoy hablando yo de un liberalismo religioso, yo no estoy hablando de nada de eso. Dice la Biblia que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, porque parece que el cristiano es el que menos gozo tiene. En la época de Jesús, la gente con mayor amargura en el alma era el fariseo, era el publicano, era el fariseo, era el docto, era el religioso de la época, porque todo era cuadriculado, era una religión que no trascendía. Se miraba al prójimo por encima del hombro, al que no creía en lo que ellos creían, a veces como un perro se les trataba. Y aquí vemos nosotros en las escrituras que Dios se acerca con ese amor al pecador, con ese amor, con esa ternura, es con una ternura indescriptible. Pero Adán y Eva nunca piden misericordia, y la pregunta es, ¿y si la hubieran pedido? Pero no la piden. Ahora Adán pasa de un estado de amor ágape a un estado de amor eros. El amor ágape es el amor que describe Pablo en 1 Corintios 13, un amor que no busca lo suyo, un amor que todo lo puede, que todo lo sufre. Pero ahora la mente de Adán ha cambiado tanto, el pecado ha hecho tanta mella, que ahora Adán no solamente tiene miedo de Dios, se esconde de Dios, piensa que su pecado es más grande que el amor de Dios, sino que ahora tiene la facultad de señalar a su prójimo, en este caso a su esposa. En primera instancia, cuando fue a probar el fruto, lo quiere probar por el amor tan grande que le tiene a Eva, pero ese amor ahora se desvanece como el polvo, porque ahora a la hora de la verdad, a la hora de responder por sus actos, ya entonces el amor hacia su mujer va hasta cuando sus intereses se ven afectados. Ah, no, Dios, vea la mujer que usted me dio. Ahora la culpa es de la mujer y de Dios, la autojustificación. Noten que él se pone sus vestiduras. Y es lo que pasa con la falsa religión, es lo que pasa con el falso pensamiento, es lo que pasa cuando yo creo que soy bueno y que soy mejor que el otro. Debo ir a Dios y reconocer lo que soy. Adán debió decirle, Señor, en verdad sí, yo soy esto, aunque me vestí, aunque me pongo bonito, aunque me vestí con hojas de higuera, cometí un error y no es culpa de mi prójimo, no, es mi error, es mi culpa. Ahí Dios puede operar el milagro, y ahí es donde está el milagro. Cuando realmente se despierta lo que soy, cuando realmente aflora lo que soy, tiene que aflorar lo que soy, tiene que verse realmente la miseria en la que estoy. Eso tiene que suceder para que entonces yo pueda confesarlo a Dios y Él pueda hacer el milagro. Es que el milagro no lo hago yo, el milagro no lo hace una religión, el milagro lo hace Dios. Yo quiero ir allá a Primera de Juan, quiero leer un texto allí, Primera de Juan. Por favor, acompáñenme a Primera de Juan, el capítulo 3. Y se nos dice acá, miren cuán gran amor nos ha otorgado, Primera de Juan 3:1 dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Aquí Juan está dando la seguridad de lo que somos hijos, la identidad, y la identidad se perdió en el Edén. Cuando usted cree que es hijo, ¿se va a sentir perdonado o no? Pero lo que pasa es que yo no puedo ver a Dios con los ojos míos, tengo que verlo con los ojos y la mente de Cristo, porque yo he sido vendido al pecado. Yo heredé la naturaleza de Adán, y del hijo de Adán, y del hijo de Adán, hasta llegar a heredar la naturaleza de mi Padre terrenal.
Yo ya soy hecho ni siquiera a imagen y semejanza de Adán. He sido hecho a imagen y semejanza de mi papá, de mi sociedad, de mi país, de mis maestros, de este mundo contaminado. Soy hecho a imagen de eso. Si yo veo a Dios, si yo veo a mi Padre, como veo a los padres de este mundo, yo tengo que ver al Padre como me lo dibujó, me lo prescribió, me lo predicó, me lo dio como testimonio la vida de Jesús. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno, lo que yo hago lo he visto hacer a Él. Y Jesús solamente dio amor. Cuando yo veo al Padre a través de los ojos de Cristo, ya no voy a ver a Dios como Adán lo vio, ya no voy a ver a Dios como Caín lo vio, que aun siendo un asesino, que aun siendo lo que soy, me sigue amando y está dispuesto a transformar mi vida. Y cuando lo veo con esos ojos, entonces ahora sí puedo entender lo que me dice aquí Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados que hijos. Soy hijo porque soy amado, no soy hijo porque practique una religión, no soy hijo porque me he visto bien, no, yo soy hijo porque soy amado, esa es mi identidad. Adán y Eva pierden esa identidad, se les quiere robar esa identidad y por eso se ataca su autoestima. El concepto de identidad está anclado con autoestima, por eso en el mundo hay tanto vacío existencial en las mentes de los seres humanos. E intentamos encontrar nuestro valor con dinero, comprando casas, comprando cosas y la sociedad nos ha pintado que el valor está en tus estudios, en tu capacidad monetaria, en tu capacidad intelectual, pero mi identidad y mi valor no están allí, están en la declaración de que soy un hijo amado. Y cuando a Eva se le ataca eso, prueba el fruto, porque entonces Dios no te ama lo suficiente, entonces a través de un fruto, sé mejor. Y es lo mismo que hoy en día se nos dice a través de muchas cosas. Ahorita tomamos el fruto de muchas maneras y hay muchos frutos. En el religioso, una doctrina, un sistema de leyes, pero eso no transforma. En el mundo, las riquezas, la vanagloria de la vida, entonces es tu valor. Mentira. Acá se nos dice, y eso somos, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hay que conocerlo. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Este versículo es tremendo. Dice que ahora somos hijos, se nos está devolviendo la identidad y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero que cuando Él se manifieste le veremos como Él es, seremos como Él es, porque le veremos como Él es. Es decir, ¿cuándo voy a ser otra vez semejante a Dios? Cuando lo vea como es. Noten que aquí se trata de contemplación, no de modificar conductas o de imponerle a las personas un sistema de requerimientos, de leyes. Es contemplando a Dios como Él es verdaderamente, y lo hago es a través de Jesús. Pablo dice que en Corintios que hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, hay un velo, pero que cuando se vuelven al Señor dice que el velo es quitado y el velo es mi humanidad. Yo debo dejar de ver a Dios a través de mi humanidad, a través de mi religión, y debo empezarlo a ver a través de la mente de Cristo, a través de la mente de su Hijo. Y así, y ahí va a ocurrir el milagro. Lo repito, dice, pero cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Yo cómo vuelvo a ser semejante a Él? Modificando cosas. No, eso lo hace Él en mí. Cumpliendo un montón de requisitos y de leyes eclesiásticas, no. Él se encarga de poner su ley en mi corazón. Tengo que contemplarlo. Cuando yo contemple la faz de Dios, su gloria se introducirá en mi mente y el milagro sucederá. Así como la serpiente hizo una operación extraña en la mente, en el cerebro de Eva, por sus palabras, de la misma manera, la palabra de Dios, que es más poderosa que la de la serpiente, volverá a hacer una transformación en mi mente, que yo volveré naturalmente a inclinarme hacia Dios. Pero esto es un milagro, esto no lo logro yo. Seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Esta es la esperanza. Esta es la esperanza, contemplarlo. Y a la imagen de lo que contemplo soy transformado. Si yo contemplo todo el tiempo violencia, soy transformado a la imagen de la violencia.
Si yo estoy contemplando todo el tiempo lujuria, soy transformado a imagen de lo lujurioso. Pero si yo contemplo el rostro de Dios a través de su Hijo, su obra, su vida, cómo opera, soy transformado a esa imagen. Pero acá viene la declaración: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es interesante comprender y entender en primera instancia qué es la ley. Y como lo intentamos decir en un principio, la ley es una transcripción del carácter de Dios. La ley le revela al hombre quién es Dios y a dónde Dios lo quiere llevar, que vuelva a ser semejante a Él. Pero entonces, ¿cómo es esto de que el pecado es infracción de la ley? Eso lo vamos a ver en el próximo estudio, en la segunda parte. Así que te espero para que podamos seguir desglosando este concepto de lo que realmente es el pecado. Esto es la mente de Cristo y te espero en una próxima emisión.